Mira, el primer mundial de fútbol tú lo puedes contar en base a puras anécdotas y quedaría muy corto un programa para decírtelo. Pero mira, 1930 marca el primer mundial de fútbol, que nace en medio de muchas dudas. Ya había el deseo de armar un mundial. Finalmente se reúne la FIFA en 1928-29. Le dicen Uruguay va a ser la sede. Todos aplauden porque era un reconocimiento de mérito deportivo. Pero cuando los europeos se dan cuenta, dicen Uruguay está muy lejos. Y en esa época llegar desde Europa a Sudamérica demandaba cerca de 2 semanas en travesía marina. Y al final los equipos europeos dijeron no vamos y no vamos. Y con muchas gestiones se logró que finalmente vengan a Sudamérica 4 equipos europeos. De ahí que hace la Asociación Uruguaya de Fútbol. Pensó que era tanto el interés que se iba a requerir de eliminatorias para jugar el Mundial. Pero a medida que se acercaba el torneo, las deserciones eran mayores y prácticamente no había nadie que diga yo voy al Mundial. A falta de 2 o 3 meses no había nadie confirmado prácticamente. O sea, terrible, parecía que el Mundial iba a fracasar rotundamente. Entonces, ahí empiezan a moverse mucho las gestiones dirigenciales y dicen, ¿saben qué? Que vengan los países que quieran venir. Y empezaron a invitar a los países para que vayan todos. Obviamente que las expectativas de ellos era América, porque Europa era descartada prácticamente. Y mira que ese mundial marca una situación muy especial. Es el primer mundial y el único donde hay muchos más países de América que de Europa. Solamente se compara con el mundial del 50, que también fue en Sudamérica, en Brasil. Pero hablemos de este. Hubo 9 países de América. 9. De Sudamérica estuvieron todos, menos Colombia, Ecuador y Venezuela. A Colombia le tomó 32 años llegar al mundial después de ese momento. A Ecuador le tomó 72 años llegar al mundial después de ese momento. Y Venezuela todavía no va al mundial. Fíjate la importancia histórica. Y dentro de ese momento tan extremo, finalmente 4 equipos de Europa acceden a venir, que no eran los equipos más fuertes de Europa. En esa época los equipos más fuertes de Europa eran Checoslovaquia, Hungría, Austria, los equipos del Danubio. Esos no vinieron ninguno. Y tenían como fuerzas urgentes también Alemania, Italia, España, que tampoco vinieron. Hablar de Inglaterra, ni para qué. Inglaterra en esa época sentía que ellos eran de otro mundo, que el fútbol de Inglaterra no tenía comparación con nadie y solamente el nombre de Inglaterra ya daba miedo. Entonces ellos dijeron, nosotros para qué vamos a hacer un torneo que no nos representa nada. Y dentro de esa tónica se desarrolló el Mundial, que estaba programado del 15 de julio al 15 de agosto, un mes. Pero realmente no hubo necesidad de tanto porque se redujeron los equipos. Y ahí viene otro tema interesante. No vamos a hacer el calendario de partidos hasta que no lleguen los equipos. Como en el barrio, ¿no? Según cuántos equipos lleguen, hacemos el torneo. Entonces habían tenido tantas deserciones que justamente dijeron, cuando lleguen los equipos, hacemos el calendario. Ya hablaremos en otro capítulo de lo que significó Ecuador y su renuncia al Mundial de 1930. Pero te decía que cuando llegaron todos los equipos al puerto de Montevideo, se reunieron esa misma noche, hicieron en ese momento el calendario de partidos. 3 equipos, se formaron 3 grupos de 3 y un grupo de 4. 3 equipos. Y empezaron contiendas, ¿no? Y ahí vienen más anécdotas. Para empezar, el primer día de competencia hubo 2 partidos que se jugaban simultáneamente. Uno en el Estadio Nacional de Montevideo, el Parque Central, donde se entendía que iba a ser el evento de ceremonia inaugural, ¿no? Algo con las autoridades del lugar, y jugaban Estados Unidos contra Bélgica. A esa misma hora y a pocos kilómetros, en el Estadio de Pocitos, cancha en cambio de Peñarol, justamente se jugaba otro partido. Entre una cosa y otra se dilata un poquito la jornada de inauguración, el acto, y el partido que inicialmente estaba programado con el primero termina así, empieza a jugarse 5 minutos más tarde que el otro partido, ¿no? Entonces se juegan a la par. ¿Y qué ocurre? De que en una cancha Estados Unidos le gana 3-0 a Bélgica y en la otra cancha Francia le gana 4-1 a México. ¿Y qué pasa? Que históricamente entra como el primer gol del Mundial, el gol que se marca en la cancha donde jugaban Estados Unidos y Bélgica. Pero luego uno hurga y se da cuenta que había sido marcado antes de ese gol, un gol en la cancha donde jugaban México y Francia. Entonces al final
dijeron, a ver, una cosa es el primer gol y otra cosa es el primer partido. Entonces, se marcó un gol en el primer partido, pero el primer gol fue marcado en el otro partido. Entonces, después de décadas, se corrige el tema. ¿Y qué ocurre? Ahí viene otra situación que crea controversia, que hacen del segundo partido el primero. Entonces, hasta el día de hoy hay una discusión entre hinchas de Nacional y de Peñarol en Montevideo, diciendo por ese gol, el partido inaugural, ¿no? Porque se lo relaciona con el primer gol. Pero la FIFA 2 veces hizo una especie de reconocimiento, incluso con placas, diciendo en esta cancha se jugó el primer partido de los mundiales, que fue justamente en la cancha de Nacional. Hay entonces una situación que es ambivalente. Por una parte, el primer partido en el cronograma, el partido Bélgica contra Estados Unidos. El primer partido en el tiempo cronológico por minutos, el partido México-Francia. Mira cómo empiezan las cosas curiosas. Y sigue el torneo, pero en ese mismo día hay otro tema muy, muy interesante. Se lesiona el primer jugador en el partido Francia-México, el arquero Tepot. Pero en esa época no había cambios, Walter. Al minuto 30 se lesiona el arquero y se va el arquero. Y un zaguero se mete al arco. Igual Francia termina ganando 4-1, ¿no? Entonces una cosa curiosísima que ocurre en el primer partido prácticamente, en la primera fecha del Mundial. De ahí el torneo prosigue. Y mira que viene de ahí otro hecho muy curioso. El estadio no estaba listo. Se iba a jugar todo el torneo en el Estadio Centenario, que también tiene una historia que es increíble, porque faltando un año para el Mundial, recién empiezan a moverse las tierras y hacerse las adecuaciones del terreno para levantar el estadio. Y el estadio prácticamente se lo levanta en 6 meses, ya con el terreno listo, las estructuras más o menos ya hechas, los cimientos puestos, empieza a levantarse el estadio. En 6 meses es un estadio, pero estamos hablando de un siglo atrás, pero no había la tecnología que hay ahora. Tanto es así que el día inaugural del torneo, ya se habían jugado 5 o 6 días de competencia. Ese día, hasta la madrugada, estaban tirando concreto en algunas zonas del estadio. Y hubo sectores donde el concreto todavía estaba por fraguar, donde todavía estaba húmedo. Entonces la gente empezó para escribir varias frases en el cemento fresco, ¿no? La más recurrente fue Uruguay campeón. Pero ponían, se me ocurre a mí, Tato y la loca son pareja, fulano ama no sé cuánto, te quiero mi perrito Cookie, lo que sea. Es decir, situaciones propias de algo que es inverosímil, ¿no? El estadio no está del todo construido. Y dentro de ello, el torneo empieza con un desfile, como era antes, donde iban todos los jugadores. Tú te imaginas toda la gente desfilando en la cancha, ¿no? Entonces iban los jugadores, los cuerpos técnicos, los árbitros desfilaban con sus delegaciones. Iban llevando un letrerito que decía México, decía Yugoslavia, como se escribía en ese entonces. Y fue inverosímil, ¿por qué? Porque a esas alturas, Walter y compañeros, ya había equipos que estaban eliminados. Es decir, cuando desfilaron, esos equipos estaban eliminados. Eran 5 o 6 equipos que ya estaban fuera del torneo. Impresionante, increíble. Luego de la inauguración, todos los partidos se jugaron en el Estadio Centenario. Hubo incluso jornadas dobles, ¿no? Entonces, eso te marca también cómo cambió mucho el fútbol. Es el único torneo donde en un mismo estadio se jugaron el mismo día 2 partidos del Mundial. Sí, Carlito. Excelente. Excelente esa introducción. Y me encanta, porque lo hemos dejado a Carlito para que se explaye y nos haga esa introducción. Pero vamos a ir a interactuar un poquito. Carlito, imagínate, ¿no? Aquellos tiempos no habían los mejores pupos, no habían los mejores terrenos, no habían las limitaciones, ¿no? Y sin embargo, de una u otra manera, pues ese mundial se lo realiza, ¿no? Y dime una cosa, Carlos, de acuerdo a tu investigación, ¿solo hubo un jugador lesionado o hubieron muchos? Porque imagínate, jugar en ese medio, ¿no? Jugar entre estadios que no son los de ahora, que son una alfombra, ¿no? Y esa es una pregunta que te quería hacer. Y la otra pregunta, con estadios también que no brindaban la seguridad, porque tú estás comentando de que ese estadio Centenario también estaba recién tratando de levantarse, ¿no? Se veía un año atrás recién lo habían estado construyendo, que no brindaban la seguridad, ¿no? ¿Qué hay de esto, Carlos? ¿Cómo fue los partidos? Porque siempre el fútbol tuvo esa vehemencia, ¿no? El fútbol siempre
va a tener ese ADN que es defender los colores, la agresividad y todo? Mira, hubo varios jugadores lesionados, no solamente uno. Te hablo del primero. Incluso un caso muy especial de un jugador de Estados Unidos que se lesiona. En ese momento entra el cuerpo asistente a revisarlo al jugador y se riega un frasco de cloroformo que había y el asistente cayó desmayado. Entonces tuvieron que atender al jugador y al asistente médico porque se regó el frasco de cloroformo que llevaban en su maletín justamente para utilizarlo en caso de una emergencia. Y hubo varios expulsados, también un par de expulsados también en el Mundial. Se vieron los primeros penales atajados, que es otro dato curioso, porque en esa época no existía el manchón penal. Simplemente el árbitro contaba los 12 pasos y ahí ponía la pelota. Es más, las áreas eran referenciales, ¿no? Entonces a veces los tiros penales eran una especie de tiro libre, sin barrera, por la distancia, porque según el árbitro contaba los pasos más cortos o más largos. Y hubo penales atajados, ¿no? Entonces, Carlitos, ¿se comenta alguna riña, como dicen los uruguayos o los argentinos, algunos piñazos ahí en este mundial? Te voy a explicar. El enemigo a vencer para Uruguay era Argentina. No había otro rival. Entonces, ellos querían que Argentina no pasara, obviamente, ¿no? Había una rivalidad muy marcada que hasta el día de hoy existe entre los rioplatenses, entre argentinos y uruguayos. Entonces, el día que juega Argentina con Francia, Francia increíblemente se le cerró atrás y Argentina no podía entrarle y no le podía hacer el gol. Faltando 9 minutos, Monti, un volante que luego fue campeón del mundo con Italia, jugó también por Italia, Luis Monti, en un tremendo tiro libre hace el gol, faltando 9 minutos. Entonces, ¿qué ocurre? En medio de un partido tan complicado donde los uruguayos estaban asediando a los argentinos, los hinchas fueron en ese aspecto muy intensos contra los argentinos, el árbitro como que también se asusta y termina el partido faltando 5 minutos. En esa época, hay que explicarle a la gente, el árbitro no tenía reloj para manejar el partido. El partido lo manejaba una mesa de control, como en el baloncesto. Entonces, ¿qué ocurre? Que el árbitro pita el partido antes del final. ¿Sabe lo que ocurre? Que se tira el público uruguayo a la cancha y empieza a amenazar que si no se jugaban los minutos que faltaban, destrozaban el estadio. Ah, mira. ¿Qué pasa? Los jugadores entran a los camerinos y era tal la situación que tuvieron que ingresar a los camerinos y decir, señores, faltan 5 minutos, regresen a la cancha. Inverosímil. Regresan a la cancha y se juegan los 5 minutos más. El árbitro que pitaba era un brasileño, Dorrego, creo que era su apellido. Entonces, al final, el marcador no se mueve. Termina 1-0 con triunfo argentino. Pero los hinchas uruguayos cargaron en hombros a los jugadores franceses como una especie de reconocimiento por el gran trabajo que habían hecho. Y también una especie de reprobación a los argentinos que no los querían, obviamente, para que sigan avanzando. Dentro de ello, esta falta de seguridad de garantía se trasladó hasta la gran final. Al punto que el árbitro que pita el partido, que era el belga Jan Langenus, el mejor árbitro del mundo en esa época, por pedido, requerimiento de su Federación Nacional de Fútbol, la Federación Belga, exigió una póliza de vida, un seguro de vida. Si no estaba el seguro de vida, él no pitaba. Cuando se hacen las gestiones, dice, ya está su póliza, su seguro de vida, así que tranquilo, él entra al campo. En medio de un ambiente terrible, porque era tan fuerte que hubo un par de jugadores argentinos que dijeron, yo no sigo jugando aquí, esto no es para mí. Y prácticamente se borraron de la selección. Y en esa gran final, ya para ir concluyendo, en esa gran final empieza ganando Argentina, empieza ganando Uruguay, Argentina remonta, al final termina ganando Uruguay 4-2. Pero ahí también se presenta un dilema muy interesante, por eso este mundial está lleno de anécdotas. Llegan a la cancha y cada equipo salta con su balón. Argentina con su balón, hecho en Argentina, Uruguay con su balón, hecho en Uruguay. Entonces, el reglamento permitía que los equipos lleven sus propios balones para jugar. Prácticamente todo el torneo se lo juega con el balón argentino, que era un poquito más pequeño y un poquito más liviano. Un poquito, no mucho. El equipo uruguayo obviamente jugó con balón uruguayo. Todos los partidos se juegan con balón argentino, salvo los partidos donde jugó Uruguay. Entonces, a la final, salta cada equipo con su balón y dice el Ángel, ¿qué hago? Los argentinos quieren jugar con este balón, los uruguayos quieren jugar con este balón. Entonces el Ángel tuvo una solución salomónica sobre la marcha, que se juegue un balón con un tiempo con cada balón.
y hace un sorteo. Y el sorteo determina que la primera mitad se la juegue con balón argentino y la segunda mitad se la juegue con balón uruguayo. Y dentro de esa tónica, el primer tiempo termina ganándolo Argentina 2-1. Cuando entra el balón uruguayo en el segundo tiempo, Uruguay marca 3 goles y remonta 4-2. En un partido que también tuvo mil cosas, porque se habló de amenazas de muerte contra jugadores, especialmente Luis Monti, que era un jugador símbolo de Argentina. En esa época, el center half, que sería el 5 que se llama ahora, el volante de contención, era pieza fundamental de todos los equipos por la estructura en que se jugaba en esa época. Entonces, ese hombre entró intimidado a la cancha. Dice, hay mucho que hablar sobre eso. Y finalmente entran a la cancha, gana Uruguay 4-2. Con el partido 3-2, Argentina tiene varias ocasiones de empatarlo, pero ya en el último minuto Uruguay marca la cuarta. Termina el partido y Uruguay es el primer campeón. Dan la vuelta olímpica, improvisada, porque no estaba establecida. Ya habían hecho ellos una vuelta olímpica parecida en Francia en las Olimpiadas, pero ahora llevan unos trofeos que no tienen nada que ver con la Copa del Mundo. Porque la Copa Jules Rimet, que luego se llamó así, en ese fue la Copa FIFA simplemente, se le entregan al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol cuando llegan la delegación de la FIFA antes del Mundial. Y no le entregaron más, sino después del Mundial. Es decir, dieron vuelta olímpica sin que levanten la Copa oficial. O sea, otro evento realmente curioso. Este torneo de Uruguay finalmente, Walter, termina con Uruguay campeón, termina con Argentina vicecampeón. Hay un dilema, ¿quién es tercero? ¿Estados Unidos o Yugoslavia? Finalmente será que es Estados Unidos el que termina como tercero, porque no se juega el partido por tercer lugar. No estaba reglamentado. Y los yugoslavos no quisieron jugarlo, ¿sabes por qué? Porque era una señal de protesta, porque se habían sentido perjudicados en la semifinal cuando perdieron 6-1 contra Uruguay. Y prácticamente queda ese escalafón. Primero Uruguay, segundo Argentina, tercero Estados Unidos y se podría decir que tercero o cuarto Yugoslavia, en un torneo que finalmente no duró 30 días, sino apenas 2 semanas, porque la final se la jugó un miércoles, 30 de julio, la única final mundialista que se la jugó en 3 semanas. Gracias, Carlito. Mire, lo hemos dejado, Carlito, que se explaye, porque aquí le damos el lugar al conocimiento. Carlito Ramón Loor es un historiador y él conoce muy bien, ha estudiado cada uno de los mundiales de fútbol, porque de eso se trata. No se trata solo nomás de leer, sino también interiorizarse y poder nutrirse bien, y es por eso que nos ha compartido toda la historia real de este mundial, que tiene muchas más anécdotas de seguro, Carlito. Y queremos también preguntarte, vemos ahí que comenzó el predominio acá sudamericano a nivel mundial. Iniciamos un mundial con un predominio acá sudamericano. Pero Carlos, ¿por qué se escogió Uruguay para este mundial? ¿Tú has investigado acerca de esto? Mira, cuando nace la idea de hacer la Copa del Mundo, nace en Europa, por varias gente visionaria. Francia llevaba la bandera a través de Jules Rimet. Todo lo que se ha hecho en el deporte moderno nace generalmente de Francia en cuanto a competencia. Y no solo te hablo de fútbol, sino de muchas actividades. Entonces, cuando hablamos del fútbol, Jules Rimet se apoya con gente de Austria, de Alemania, que estaba interesado en esto del fútbol y deciden hacer el torneo. Porque el único torneo internacional que había de fútbol importante era los Juegos Olímpicos, pero era una parte nada más. Pero el fútbol ya había crecido demasiado para tener solamente una parte de las Olimpiadas y dice, vamos a hacer el torneo. Y en ese sentido, Francia creó muchas cosas. La famosa Champions League que hoy se juega, que antes era la Liga Europea de Campeones, ¿no? Nació en Francia. La Copa de la UEFA nació en Francia. La Eurocopa de Naciones, que también hemos visto con gran suceso, nació en Francia. En fin, entonces nace esto y resulta que cuando invitan a Uruguay, Uruguay desbarata a todas las selecciones que juegan tanto en Bélgica como en Francia en los Juegos Olímpicos 24 y 28 y dicen, no, este es el país que tiene méritos deportivos para realizar el torneo. Y por eso Uruguay Mire, Carlitos, que disculpe que lo interrumpa, pero tenemos a Jocelyn Olvera, 533, confirmando la información que el historiador nos dice hoy, Carlos Ramón. Como ella confirma lo que usted nos dice, se jugó un tiempo con el balón de Argentina y un tiempo con el balón de Uruguay. Entonces, esta información es veraz. Todo aquí está sumamente comprobado.
Bueno, en todo caso, gracias Jocelyn. Por el reporte, Jocelyn. Muchas gracias por escucharnos. Excelente, Carlitos. Creo que hoy hemos aprendido de lo que usted nos ha dicho un poco más acerca de este mundial que inició allá en 1930 y que luego pues fue tomando varias correcciones, connotaciones, se integraron más equipos y el segundo mundial pues Carlitos Ramón, ¿dónde se realiza? ¿Qué tenemos para la próxima semana antes de ir a esta primera pausa? Bueno, ese es un mundial que también tiene muchísimas anécdotas y que estuvo muy influenciado por el tinte político. Pero ya estaremos hablando de eso porque ese también tiene una cantidad de historias y parecería mentira. Mientras más antiguos son los mundiales, hay más anécdotas y curiosidades que contar. Excelente. Gracias, Carlito. Este ha sido el primer bloque mundialista. Usted aquí se va a enterar siempre. Síganos porque va a adquirir más conocimiento acerca de los mundiales de fútbol con un hombre como Carlos Ramón Loor, especializado en esto.